¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Soy Emprendedor, este espacio que realizamos junto al G100, a la Estrella de Valparaíso y también a Soy Chile a través de su espacio Soy TV. Y vamos a seguir conversando con estos verdaderos mentores que nos vienen a enseñar consejos, tips para aquellos que están emprendiendo desde hace un tiempo o quienes vieron en la pandemia una oportunidad para poder emprender y crear y dar luz quizás a una idea que tenían hace mucho tiempo. Hemos conversado en estas semanas de distintos tópicos de lo que necesita un emprendimiento, en qué aspectos concentrarse a la hora de decidir si partir o no con una iniciativa, pero parte importante también del diálogo tiene que ver con la estrategia comercial, porque eso finalmente termina por decidir la proyección y cómo se mantiene en el tiempo este emprendimiento. Hemos conversado muy superficialmente con los invitados que hemos tenido las semanas anteriores, pero ahora vamos a entrar al área chica y ustedes ya están comenzando a ver en la pantalla a quién me va a acompañar en este capítulo del día de hoy. Ahí lo están viendo ya en pantalla. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por recibirnos en esta conversación, Eduardo de la Magliola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí hablando unos minutos sobre emprendimiento y muchas otras cosas. Oye, y eres la persona de cajón que nos cabe hablar para hablar de levantamiento de capital, porque hace algunas semanas supimos que recibiste justo a tu emprendimiento un levantamiento de capital muy y muy importante a nivel nacional. Cuéntanos un poco de eso para que entremos en materia. Así es, hace una semana cerramos nuestra Serie A, que fue, ¿no es cierto?, un levantamiento de capital bien importante, porque al ser no solamente un levantamiento de capital muy grande, pero también al ser una empresa que voy a hablar de eso hoy día con propósito, estructurada legalmente y certificada, no solamente, pero certificada como empresa con propósito. Pensamos que iba a ser más difícil, pero fue muy exitosa esa serie y nos tiene muy contentos porque va a ayudarnos a multiplicar el impacto que ya estamos haciendo en Chile y en distintas partes del mundo. Así que muy contento de esta ronda de capital que viene recién salida del horno, literalmente. Así que muy, muy contento. Oye, ¿y cómo fue dando este camino? ¿Lo estaban buscando hace tiempo? Sí, mira, esto partió, la serie ya la empezamos a levantar, yo le conté el otro día a alguien justo antes del COVID, o en la mitad del COVID, nos pilló en la mitad del COVID levantando capital, conversando con inversionistas, negociando con inversionistas, y realmente es para escribir un libro lo que fue la dinámica, porque una dinámica totalmente distinta a la dinámica normal, ¿no es cierto? Las negociaciones, las conversaciones fueron en un Zoom versus hacerlas en persona. Y bueno, con todo lo que trajo el COVID, que cambió, ¿no es cierto?, literalmente cómo hablábamos, cómo conversamos y también cómo levantamos capital, que creo que es lo que va a ocurrir en los meses y años que vienen. Bueno, vamos entonces al área chica, como lo decíamos recién. ¿Qué rol juega la estrategia de negocio a la hora de emprender? Bueno, estrategia de negocio es algo claramente muy, muy importante, pero algo que es igual de importante cuando uno habla de la estrategia de negocio es el propósito de la empresa, ¿ya? Y acá creo que es algo bien importante que los emprendedores, sobre todo los que están partiendo, es decir, sentarse con sus pensamientos y con sus ideas antes de entrar, es decir, ¿por qué estoy partiendo este emprendimiento? ¿Ya? ¿Por qué estoy haciéndolo y cuál es el propósito y cuál es el punto al cual quiero llegar? ¿Ya? Y en torno a ese punto, ¿no es cierto? Que puede ser un punto de propósito social, puede ser un punto de propósito. En torno a eso, definir una estrategia eh, y tener la flexibilidad, y eso es muy importante, de ir modificando esa estrategia a medida que el emprendimiento va avanzando. Porque cuando uno no se sienta y está emprendiendo y está partiendo, uno arma un plan de negocio, una estrategia de negocio, que por ejemplo puede ser, ok, la estrategia de negocio va a ser construir un supermercado, y el supermercado, la estrategia va a ser, ¿no es cierto?, contratar a este número de personas, vender este tipo de productos, pero cuando lo lanzas el supermercado te das cuenta que las cosas que tú tenías como hipótesis van cambiando, y una de las cosas claves a la hora de ir avanzando es tener esta flexibilidad. Antiguamente se pensaba que la estrategia de negocio era escrita en piedra y esa había que tenerla, y eso yo creo que hace mucho tiempo cambió. Lo que hay que tener escrito en piedra es el propósito y es el norte donde uno quiere llegar, y distintos caminos, y van a ir apareciendo distintos caminos como llegar a ese propósito. El mejor ejemplo es una de las empresas más grandes del mundo que es Google. O sea, si usted le pregunta a los fundadores de Google hace 20 años atrás si que ellos se veían teniendo un Gmail, por ejemplo, o autos que manejaban solo, probablemente la respuesta hubiese sido, eso no hubiese estado en su estrategia de negocio inicial. Lo que ellos sí tenían como un propósito era organizar la información en el mundo de una manera simple y fácil. Y partieron con un buscador,
después se fueron a un Gmail, hoy día tienen autos que manejan solo, porque fueron en el camino encontrando distintas maneras de ir amplificando o modificando esa estrategia de negocio. Entonces, la estrategia de negocio yo creo que es un punto muy importante, no quedarse, si bien hay que tener estrategia, hay que tener propósito, y el propósito junto en la estrategia van mano a mano, ¿ya? Y lo que no hay que flexibilizar y lo que hay que ser muy es el propósito al final del día. Y lo que antiguamente se conocía como la misión, ¿no es cierto? La misión que a lo mejor es más ochentera o noventera, que Sí, es la claro. misión de cada compañía. Hoy día yo creo que la palabra propósito es una palabra mucho mejor usada, y ese propósito como les decía, Google, vamos al ejemplo, organizar la información del mundo de una manera, y cómo llegan a ese punto es como esta estrategia de negocio se va creando. Y en un principio, y lo voy a llevar también al ejemplo propio de Learn to Give, que, ¿no es cierto?, en 3 años nuestra estrategia de negocios ha ido cambiando, y esa flexibilidad es la que nos ha permitido crecer y escalar de la manera que lo hemos hecho. Ahora, ¿en qué minuto uno tiene que sopesar? Porque tú sabes, el propósito tiene que estar fijo. La estrategia puede cambiar. Pero ¿en qué minuto uno decide que hay que cambiarla? Porque claro, uno puede, y le pasa mucho a los emprendedores, y lo conversamos en el ciclo Emprendedor Estrella, que también hacemos a través de Soy Chile y la Estrella del Paraíso, que el gran problema muchas veces de los emprendedores, principalmente la primera vez, es que claro, no saben en qué minuto cambiar el rumbo, y sea para bien o sea para mal. Sea que le está yendo muy mal y no saben, ya esto hay que reinventarlo definitivamente, o le está yendo muy bien y no saben en qué momento ya es bueno tomar el salto, mirar otros países, mirar otras plataformas, en el caso de la tecnología. ¿Cómo se mide ahí cuando el propósito, cuando pasa algo con el propósito, uno entiende que hay que hacer algunas modificaciones? Sí, mira, yo diría que la manera más fácil de transmitir eso es a través de dos cosas. Primero, ¿quién es tu cliente? ¿Quién te compra eso? O el consumidor, o el cliente, o la empresa. ¿Quién es el que te va a comprar tu producto? Y ahí poner a esa persona al centro. Y número dos, lo otro que hay que poner al centro es el concepto de la data, ¿ya? Y la data no todos son negocios tecnológicos, pero la data y la información que te va ocurriendo, que tú vas recibiendo cada vez que tú vas a vender tu producto, es muy importante recogerla. Entonces, cuando tú partes y tienes una estrategia de negocio, ¿ya? Y por ejemplo, tu estrategia de negocio fue empezar un kiosco que venda cómics de deporte, ¿ya? Y dijiste, mira, esta es la estrategia, y vamos a poner un vendedor, y vamos a empezar con cómics de $10, después de $20, de 10 lucas, 20 lucas, y tú lo lanzaste, pum, y te diste cuenta, por ejemplo, que sabes que los cómics no se vendían tanto porque en verdad lo que se vendían eran los otras, y la data y el consumidor es el que te compra, ¿no es cierto? Y tú, ¿cuándo tienes que ir flexibilizando esto? Cuando te estás dando cuenta que la estrategia comercial o la estrategia de negocio que tenías en un principio no generó la atracción que tú pensabas, o te diste cuenta que el cliente que lo fuiste conociendo a través de la data te iba diciendo, mira, en verdad a mí el cómic de $10 no me interesa tanto, pero si tú me das una revista diaria para leer por $1, a lo mejor Y eso, al final del día, es lo que tú aprendes en el camino, y hay muchos tiempos, muchas veces, no muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que uno tiene en la cabeza de lo que quiere el cliente no es lo que quiere el cliente, es otra cosa, es lo que tú querés como emprendedor. Entonces, y así parten los emprendimientos. Entonces, siempre es bueno partir y salir al mercado y salir a probar y salir a traccionar antes de tener o el proyecto armado o el kiosco armado. Y hay un dicho muy bueno que dice el fundador de LinkedIn, que es esta red social, ¿no es cierto?, LinkedIn de trabajo, que él dice, mira, si tú lanzaste tu producto, ¿ya? Y no te avergüenzas de haberlo lanzado, lanzaste muy tarde. Lanzaste muy tarde porque hay que lanzar antes de tenerlo perfecto, porque si lanzaste perfecto, probablemente gastaste demasiada plata antes de aprender de tus clientes, de la data que te dieron tus clientes, en cómo hacer un producto que sea acorde a lo que estás haciendo. Entonces, aprender de los clientes, tener al cliente al centro, y ese es el que te debería definir el negocio. No lo deberías definir tú, no lo debería definir el inversionista, no lo debería definir tu equipo, el cliente, el que compra esto, y este concepto que los gringos llaman customer centric, o central en el consumidor, en el que eso es muy importante, y aprender de ese cliente a través de la data. Y hoy día, por suerte, tenemos maneras de captar esa data dependiendo del emprendimiento, Lógico. que va mayor o menor. Si es un negocio digital online, hay fuentes de información que te permiten aprender. Si es análogo o físico, también se puede aprender, porque cada vez que uno va a hacer una venta, cada vez que uno presenta un producto en frente a alguien, eso te entrega información muy valiosa, que es mucho más valiosa que si yo como emprendedor digo, esta es una maravilla, porque a lo mejor a mí me gustan los cómics, y por eso hice el kiosco de cómics,
pero ¿sabes qué? A nadie le gustan los cómics, a la gente le gusta otro tipo de... Y eso es la mejor manera de ir avanzando y pivoteando y tener la flexibilidad para hacer estos cambios, porque hay mucha gente que va y dice, no, acá uno tiene que ser, como te decía, rígido con el propósito, no con la estrategia que va. Eso no significa no tener estrategia, la estrategia es clave, porque si uno tiene propósito nomás sin estrategia no te sirve absolutamente nada, y uno tiene que tener un plan de acción, pero tal cual como uno se mete en un laberinto y dice, llego para acá, listo, para acá no me funcionó, bueno, voy para acá ahora, y tener este pivot, ir teniendo distintas alternativas para llegar al propósito. Ahora, ¿hacia dónde dirigir la estrategia? Tú hiciste una analogía bastante importante de la importancia del consumidor. Hay que estar testeándolo, hay que estar observándolo, hay que estar dialogando. Bueno, hoy día uno puede a través de las métricas conocer el comportamiento que tienen estrategias digitales. Si lo hace en su barrio a través del boca a boca, puede haber una conversación con el proveedor, la persona que hace el destino final del producto. Pero ahí en el fondo tenemos que centrar toda la estrategia en ese cliente que es nuestro ideal, o tenemos que también dejar un poco apuntando hacia estos cautivos que pudiesen cautivarse por nuestro producto. Mira, yo diría que no hay mejor que la práctica y no hay mejor cliente o consumidor que el que efectivamente te lo compre. Una cosa distinta es que yo te diga, mira, aquí está mi producto que cuesta $10 o 10 lucas, ¿me lo comprarías sí o no? Y tú me puedes decir sí, pero muy distinto decirte, mira, acá está mi producto, ¿lo compráis o no lo compráis? Y si me lo compráis, bueno, es muy distinto a que conceptualmente te lo compraría. Entonces, yo les diría, lo mejor es salir directamente a vender esto o probarlo, pero de la manera más directa, más que conceptualmente, que obviamente es un muy buen ejercicio ser antes, directamente salir a la venta, aunque no esté listo. Es decir, mira, vamos al ejemplo del kiosco con los cómics. Oye, mira, tengo estos cómics, ¿te queréis suscribir? Sí, ok, listo, acá está la factura, cómpramelo, en un mes más te lo voy a dar. Versus decir, ¿me comprarías esto en 3, 4, 6 meses más? Que es muy distinto porque ahí estás mostrando verdaderamente la intención de compra. Muchas veces, porque cuando uno emprende, ¿no es cierto? Y uno se acerca a la gente cercana mayoritariamente, y le va a preguntar feedback a la gente cercana, y la gente cercana por naturaleza humana te va a decir, oh, por supuesto que te compro ese producto, por supuesto que te compro el cómic, lo demás, y al final eso te hace un daño más que una ayuda, porque te está retroalimentando algo que, y de nuevo, uno como emprendedor, es como su guagua cuando está emprendiendo. Entonces, también cuando si te llegas a tener la suerte de alguien cercano que te diga, no, sabes que esto no, y tú le dices, pero ¿cómo no? Si esto claramente va a cambiar el mundo, o esto es un producto que tú quieres, mira, al final, para evitar todos esos conflictos de interés que yo llamo, hay que ir a vender el producto y ver si hay tracción o no hay tracción. Ahora, ahí en el fondo es súper importante escuchar a todos, porque lo hemos conversado con otros mentores en este espacio, y claro, nos encontramos con lo que tú nos planteas. El círculo cercano siempre te va a decir que todo es bonito y por ahí no va a tener esa crítica que a uno le gustaría escuchar cuando uno entiende que el producto tiene que tener problemas, si algo malo tiene que tener, no puede ser perfecto, como tú lo planteabas. Es bueno lanzar el producto o el servicio para que en el camino se vaya arreglando, modificando y moldeando a este público final. Pero dicho eso, y entendiendo que tiene que haber una crítica, ahí, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué objetivo ciframos a la hora de salir al mercado? Escuchar mucho, lograr la perfección de inmediato, hacer un mix entre los dos aspectos. Porque claro, me imagino que el sueño de todo emprendedor es salir y que ojalá todos se lo alaben, todos le compren y no tengan ningún problema, pero tú planteas acá y pones sobre la mesa algo bien importante. Tiene que haber una crítica, porque si no, no efectivamente vamos a entregar el producto ideal. Tal cual. Ahí yo diría que lo más importante del feedback o el que uno tiene que recibir es más que la forma del producto y si es perfecto o no, ¿ya? ¿No es cierto? Y es ir a probar si efectivamente hay un mercado o alguien que está dispuesto a comprar lo que tú estás produciendo. O sea, vamos de vuelta al ejemplo del cómic. Es decir, antes de tener ni siquiera el cómic armado, antes ni siquiera de tenerlo, es decir, tú por $10 me comprarías un cómic, sí, te lo vendo, ya, te lo voy a dar a $5, pero te lo voy a pasar en un mes más, independiente que el cómic esté todavía hecho, no. Entonces ni siquiera el cliente va a tener la posibilidad de ir a ver si es bueno o es malo, pero tú con eso ya mostraste intención de si hay gente que te lo compra o no. Imagínate, vaya 100 personas a vendérselo y ninguna te la compra, bueno, significa que en verdad vender cómics no valía la pena, y ahí ni siquiera entraste en el detalle de si el cómic era bonito, no era perfecto, o sea, eso obviamente estoy simplificándolo porque hay muchas industrias, muchos productos que la venta depende de esta perfección, pero sí soy un convencido que
como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿ya? Y en este caso, en el caso del emprendimiento es más aún, y no se imaginan la cantidad de casos, no solamente en Chile, en el mundo. Hay un ejemplo, una empresa en Silicon Valley que estuvo como 2 años desarrollando una tecnología de punta, se gastaron decenas de millones de dólares y después salieron al mercado y nadie les compró esta cuestión, y porque nunca salieron a testear, ¿no? Salieron a testear, y de hecho hay un libro que se llama The Lean Startup, o el emprendimiento, no sé cuál es la traducción del emprendimiento, no sé cuál es la traducción en español, pero se llama The Lean Startup. Lean es magro, ¿ya? Con poca grasa. Y el que escribió este libro, ¿ya? Es justamente este personaje que se gastó, que lideró esta empresa, que se gastaron decenas de millones de dólares en producir los mejores ingenieros de Silicon Valley, esta maravilla, los inversionistas le creían al producto, el modelo de negocio, el plan de negocio y la estrategia de negocio era un plan de 170 páginas que cerraba por todas partes, que, oye, tú no le encontráis hoyos por ningún lado, por eso recaudaron mucha plata, mucho capital, pero a la hora de salir al mercado, nadie les compró el producto. Y tuvieron que, lo que aprendieron ahí fue decir, oye, esto lo deberíamos haber probado antes, de una manera mucho más liviana, sin esto, y ahí creo, de hecho, escribió este libro que se llama, no sé si será el emprendimiento magro, ¿no es cierto? Y que acá la metodología detrás de eso lo que te dice es probar, 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 antes de crear el producto. Y bueno, te pongo un ejemplo en Burn2Give. Nosotros cuando creamos Burn2Give el 2018, antes de lanzar una app, nosotros lanzamos una página web que funcionaba como app, pero que nos ahorramos harta plata antes de, porque necesitábamos probar que la gente iba a hacer esto y que las empresas iban a participar en esto. Y una vez que probamos eso, recién ahí levantamos capital para poder desarrollar la plataforma. Estamos conversando con Eduardo de la Magliola, quien es nuestro nuevo invitado en este ciclo Soy Emprendedor que estamos realizando junto al diario La Estrella y Soy Chile, además del G100. Eduardo, y esto es un tema que yo sé que te apasiona mucho y que hace un par de semanas te tuvo ahí en el ojo de las noticias. ¿Cuáles son las claves para iniciar el levantamiento de capital? Yo creo que las claves es obviamente tener, dependiendo de la etapa que uno esté, ¿no es cierto?, una etapa temprana, mediana, y hablemos un poco hoy día de la etapa más temprana, es, eh, es tener, como les decía, y voy a ser súper reiterativo en esto, el propósito y la estrategia, ¿no es cierto? Uno tiene que tener una estrategia y lo que tiene que buscar al final del día son inversionistas y personas que, más que creer en la estrategia, que obviamente tienen que estar de acuerdo, es creer en el propósito, ¿ya? Acá cuando uno convence a alguien que invierta en su emprendimiento al final del día y levantar capital, uno no puede garantizarle absolutamente a nadie el éxito, ¿no es cierto? Porque de hecho gran parte de los emprendimientos que parten no terminan. Pero cuando tú le puedes garantizar a ese inversionista que ese va a ser tu propósito, tu norte, allá vas a llegar y tienes una estrategia de negocios para llegar, pero ¿sabes qué? A lo mejor vas a cambiar esa estrategia de negocio y que te vas a desvivir para poder llegar a ese norte. Esa es la información que a un inversionista le gusta escuchar. Yo aparte de ser emprendedor, también soy inversionista ángel en emprendimientos tempranos. Y lo que yo miro cuando invierto, más que mirar en un plan detallado que me diga la proyección financiera, todo lo demás, es este emprendedor realmente tiene un propósito, cree en el propósito, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Cuál es el why? ¿Cuál es el por qué lo quiere hacer? Si la respuesta es lo quiero hacer para ganar plata, ¿no? Eso no va a poder llegar muy lejos, porque el emprender es un camino que te recompensa muchísimo, pero al mismo tiempo te exige mucho. Y si el propósito no es tu norte, no vas a tener la energía o la estamina para poder llegar a... Entonces, eso te diría para el levantamiento capital, aunque muchas veces los emprendedores, sobre todo en etapas tempranas, se dedican mucho tiempo a poner proyecciones de números, del mercado potencial. Eso al final del día es algo, es importante en una estrategia, pero más que los números, sobre todo al principio, es tener, ¿no es cierto?, este propósito, es que tú estés empezando algo, y esto es una recomendación para todo emprendedor, algo que te apasione, algo que tú verdaderamente creas. O sea, si tú quieres hacer vender no sé, comida saludable, que te apasione la salud, si no te apasiona eso, no te gusta, no, por muy rentable y muy buen modelo de negocio, y te va a costar mucho levantar capital, porque sobre todo en etapas tempranas, lo que los inversionistas ángeles se fijan, y nos fijamos, es en que el propósito del negocio o del emprendimiento esté alineado con el propósito del emprendedor, y algo que realmente lo desviva y le quita el sueño. Ya, entonces ahí estamos hablando de convencimiento finalmente. O sea,
tiene que haber un convencimiento total de la idea más que de lo que te va a generar eso. Ahora, claro, Totalmente. O sea, si tú estás, pero por un ejemplo, si tú estás diciendo, miren, acá voy a levantar capital porque voy a hacer la mejor app de meditación del mundo. Porque, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque meditar hace bien, porque realmente, y después yo te pregunto, oye, ¿tú has meditado alguna vez? No, nunca he meditado, pero creo que no, no hay forma, no hay forma. O sea, me podéis poner la proyección gigante y todo en ese emprendedor. Yo no voy a invertir, aunque tenga los mejores ingenieros, aunque tenga. Porque no está conectado. Y eso, al final del día, es mezclar. Cuando tú mezclas pasión con propósito, como dicen los gringos, la magia ocurre. La magia ocurre y no necesitáis la persona más inteligente. No, en mezclar esas dos cosas es lo que los japoneses también llaman el ikigai, que es mezclar pasión, propósito y talento al final del día, porque también algo que te gusta hacer y que te sientas bueno, ¿no es cierto? lógico. Esos tres componentes son muy importantes y es lo que seguramente gran parte de un inversionista que vaya a apostar por el negocio de ustedes en un principio invierte. ¿Ah? Más adelante, obviamente, en una etapa más avanzada, vamos a entrar la gente va a empezar a ver los números, los detalles. Al principio, eso por muy blando a lo mejor que suene, es lo más importante. Es que estoy preguntando, Eduardo, porque finalmente un emprendedor puede subentender en una lectura rápida que finalmente el que invierta, lo primero que va a pensar es si va a tener rentabilidad, si efectivamente económicamente va a ser viable su proyecto. Desprendo tu palabra es que si bien eso es importante, sigue siendo el convencimiento total, la capacidad, las ganas, obviamente con un buen soporte estructural del proyecto, vitales para poder recibir un levantamiento de capital. Tal cual, pero mira, cuando tú pones al propósito delante la rentabilidad, yo creo que la rentabilidad tiene que existir. O sea, yo creo verdaderamente en eso, pero cuando tú el norte lo pones como el propósito de lo que querías hacer, la rentabilidad llega sola. La rentabilidad llega por default y los inversionistas entienden eso. Entonces, por eso te digo, no es levantar capital para armar una fundación, sino que es un emprendimiento que tiene rentabilidad, pero va a tener una rentabilidad económica y una rentabilidad social o una rentabilidad para poder llegar a un norte que es lo que a mí me desvive y me quita el sueño. ¿Ya? Y eso al final del día, la pregunta es qué uno pone por delante. Si uno pone la rentabilidad por delante, creo que, por lo menos yo en lo particular, y acá hay obviamente emprendedores de todo tipo, no es la manera es poner el propósito delante de la rentabilidad y que la rentabilidad sea un hilo conductor que te permita llegar a ese propósito y a ese norte. Ahora, ¿es complejo encontrar hoy día capital? En el escenario que Es, estamos hoy día, desde marzo, con una situación es, económica que en Chile venía en baja ya desde octubre. es un escenario complejo, pero no, es una oportunidad única. O sea, se habla que es la pandemia global de los últimos 100 años, efectivamente así. Y acá hay dos maneras de mirarlo. Una manera, la alternativa de mirarlo es decir, pucha, qué mala suerte tuve porque me tocó vivir, ¿no es cierto?, empezar a emprender en la peor pandemia, la peor recesión de los últimos 100 años. Pero otra manera de mirarlo es decir, tengo la suerte de poder estar viviendo un minuto de transformación global como sociedad, como economía, y en los momentos en la historia en los cuales los mayores quiebres, tanto económicos como sociales, ocurren, es donde las oportunidades más grandes afloran, y creo que mi manera, mis binoculares, como yo veo la situación actual, es una oportunidad única para emprender, para crecer como persona, para hacer cosas que jamás antes habían sido posibles, que hace 6 meses parecían imposibles o ni siquiera en el radar. Y yo creo que en 5 años más, en 10 años más, vamos a mirar para atrás, vamos a mirar compañías que se fundaron y que partieron en esta época y que verdaderamente cambiaron el mundo. Y eso creo que va a ocurrir, estoy convencido que va a ocurrir. Y cuando estemos en un programa en 5 o 10 años más, esta grabación me la pueden mostrar ahí. Yo estoy convencido que al igual que en el 2008 nació Instagram, nació Uber, nació una serie de compañías que no hubiesen nacido por la coyuntura, en este minuto va a ser mucho mayor, y van a haber compañías que van a haber nacido en estas circunstancias por gente que la echaron de su trabajo, por gente que por X motivo esta crisis los llevó a un dolor personal o un dolor profesional debido a lo que está ocurriendo, pero mírenlo con una oportunidad única para darlo vuelta, y que si no hubiese ocurrido esto, no estarían hoy día en esta situación, y soy un convencido que ese va a ser el escenario de lo que va a ocurrir. Tú me acabas de decir, y lo has reiterado varias veces, que tú eres de aquellos que invierte. ¿Es un buen momento hoy día para hacerlo?
Totalmente. Muy buen momento. Es una oportunidad única, porque efectivamente es un momento para apostar por personas y por proyectos que alguna, como te decía, en 100 años no han ocurrido y que se están dando las circunstancias o la tormenta perfecta para que ocurran y para que nazcan en medio de algo que, por supuesto, es muy doloroso para muchos y muchas. Bueno, puede ser, de las crisis salen las oportunidades, dicen por ahí un refrán recontramente dicho, pero que siempre hay que tener Así vigente. es, así Eduardo, te es, queremos así es. agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros estos casi 30 minutos a través de Soy Emprendedor y también por compartir tu experiencia y tu alegría de hace un par de semanas haber recibido esta importante inversión. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar compartiendo. Un abrazo. Un abrazo entonces y nosotros ya comenzamos a despedir a nuestro invitado. Recuerden que cada semana nos juntamos acá en soychile.cl y también en el diario La Estrella del Paraíso para realizar este ciclo de conversaciones que llamamos Soy Emprendedor. Será hasta la próxima.